es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. Uruguay sumó 3 nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19, lo que da un total de 673 casos confirmados. Según el último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias, son 170 las personas que cursan actualmente la enfermedad y 10 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El presidente de la República se trasladó a localidades de Cerro Largo, uno de los departamentos limítrofes con Brasil. El gobierno advierte que aumentaron los contagios en localidades vecinas con Uruguay, por lo que tiene decidido profundizar los controles sanitarios. Debido a ello, el Ejecutivo pone en marcha medidas de prevención en las fronteras por el COVID-19. El ministro de Salud Pública visitó Artigas para verificar las medidas de prevención contra el coronavirus. Es intenso el tránsito entre esa ciudad y Cuaraí, donde hay contagios confirmados y 2 fallecimientos. Por el puente cruzan las personas que viven en una ciudad y trabajan o tienen familiares en la otra. El Frente Amplio presentó en el Parlamento un paquete de 7 proyectos de ley y 5 minutas de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo para enfrentar la emergencia sanitaria. El proyecto de ley suspende los despidos por 180 días y permite derivar el pago del alquiler. También se propone prohibir cortar servicios públicos como luz, agua o teléfonos. El ministro del Interior aseguró que las rapiñas y hurtos bajaron comparando con enero y febrero, cuando gobernaba el Frente Amplio. Hizo este comentario luego de que trascendieran datos de abril y marzo. Jorge Larrañaga dijo que son ciertas las cifras que revelan que se registró una caída en los homicidios del 15,63%, de 32% en las rapiñas y 19% en los hurtos. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente a actualizar lo que son los datos suministrados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencia, que tienen que ver con una actualización de los casos de coronavirus aquí en nuestro país, en esta jornada de miércoles. Uno ya está pensando en el fin de semana, pero vamos a repasar los números, lo que señala la entidad oficial, de acuerdo al último relevamiento. Son 673 los casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 486 ya se recuperaron y 17 fallecieron. Actualmente hay 170 personas que están cursando la enfermedad. 10 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, ninguna en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 99 corresponden a personal de la salud. Los departamentos con casos al día de hoy son 6. Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro y 33. En lo que respecta al número de test, en el día de hoy se procesaron 845 análisis con 837 resultados negativos y 8 positivos, los datos entonces que ha suministrado el Sistema Nacional de Emergencia en la noche de hoy. Hablando del coronavirus, hablando del COVID-19, en estas últimas horas hemos estado hablando precisamente, y las autoridades más que nada, de lo que son los controles en la frontera. Hoy el presidente de la República se desplazó al departamento de Cerro Largo para verificar in situ cuáles son los procedimientos que se vienen llevando adelante. Consultado sobre las medidas de prevención, Luis Lacalle Pou dijo que el objetivo es evitar un contagio masivo. El gobierno entiende que el sistema sanitario está lejos de la saturación. Las autoridades tienen la decisión de acelerar la actividad, pero sin apagar luces de alerta por la pandemia. Una de esas luces está en las fronteras. El presidente se trasladó este miércoles a la localidad de Cerro Largo, uno de los departamentos limítrofes con Brasil. El gobierno advierte que aumentaron los contagios en localidades brasileñas, vecinas con Uruguay, por lo que tiene decidido profundizar los controles sanitarios. Porque ustedes saben bien que en contagios hay. El gran tema es evitar un contagio masivo
para que no se sature la capacidad sanitaria del país. Hoy, por suerte, estamos bastante lejos de esa saturación. En general, en el país hay una capacidad ociosa que supera el 50% de las camas de CTI. El presidente instruyó a varios ministros para adoptar más medidas. Preocupan en particular las ciudades que son binacionales. Lacalle reiteró que la capacidad de anticiparse es fundamental y señaló como ejemplo que el próximo 20 de mayo comienza la zafra de la caña de azúcar en Bella Unión. Más de 300 cañeros que viven del lado brasileño participarán en la cosecha. El gobierno prepara un protocolo. Tratar de hacer testeos al principio masivos de aquellos que entran del Brasil y eventualmente, y esto todavía no está definido, hacer testeos aleatorios en todo lo que dure la zafra para ir viendo cómo se está controlando el virus. Lacalle reiteró su optimismo en medidas basadas en lo que llamó la libertad responsable. Afirmó que la conducta de los uruguayos permitió que no se disparen los contagios. En ese sentido, señaló que el gobierno mantiene la exhortación al uso de tapabocas sin hacerlo obligatorio. Explicó que la obligación implicaría una sanción. Yo, como presidente de la República, no estoy dispuesto a sancionar a alguien por el no uso del tapaboca. Bueno, y a todo esto, esta fue la primera visita oficial como presidente de la República de Luis Lacalle Pou al interior del país. Allí en Cerro Largo visitó de sorpresa una escuela rural. El presidente visitó la escuela rural número 60, La Mina, que reabrió el pasado 29 de abril. Este miércoles concurrieron 7 de los 32 alumnos. Esta escuela es un nucleamiento que los niños utilizan en el micro para viajar. Por ese motivo no pueden venir todos el mismo día porque existiría una aglomeración demasiado grande. Están viniendo por ciclos y bueno, actualmente está el primer ciclo en la escuela. Desde el inicio la expectativa de los niños se centró en la promesa de conocer el helicóptero en el que llegó el presidente. Antes ellos le mostraron la escuela. Le mostramos la cocina, le mostramos los salones de nosotros, el primero de año y después del salón de inicial y después de los grandes. Y el museo, los vi que entraban al museo, ahí está. Y después él les dijo que había que lavarse las manos. Sí, va a tocar el helicóptero que tiene polvo. Ay, muy bien. Todos con tapabocas y a limpiarnos las manos. Sí. A lavarnos las manos. Bueno, muchas gracias por recibirnos también. No es problema también. El encuentro terminó con la prometida visita al helicóptero presidencial. Los niños se subieron y se sacaron fotos. ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno. Chicos, ahora vamos a una cosa. Van a ir todos al ómnibus y se van a poner la ventana acá del ómnibus. Así lo ven despegar al helicóptero. Señores, tras lo que fue la visita de los integrantes del gobierno allí al departamento de Cerro Largo, las autoridades destacaron lo que consideran como un efecto disuasivo que se está teniendo tras lo que es la instrumentación, ya desde hace unas cuantas semanas, del patrullaje a cargo de las Fuerzas Armadas. El presidente visitó uno de los puestos de control en la frontera en el departamento de Cerro Largo. Una de las primeras medidas que impulsó el Ministerio de Defensa después de que asumió el nuevo gobierno fue reglamentar la ley que permite el patrullaje y la vigilancia por parte de militares en zonas limítrofes del país. Llevamos al día de hoy 450.000 horas de servicio, sumando los 40 días de trabajo que llevan nuestros soldados. El ministro señaló que hay 600 puestos fijos de vigilancia. García aseguró que tienen efecto disuasivo y que están siendo efectivos para combatir el abigeato, el tráfico de armas, de personas y el contrabando. Ayer tuvimos un ejemplo, decía, en el río Uruguay, en Salto por la prefectura, contrabando a escala importante. Abigeato, nos decíamos, estábamos en Rivera la semana pasada en un puesto de control y nos decían que ya era notorio y en Paysandú la disminución en materia de abigeato. El ministro destacó que a los patrullajes en la frontera se sumó la tarea sanitaria. Al día de hoy, 80.000 platos de comida cocinados, confeccionados por nuestro ejército.
Esto pasaba en el departamento de Cerro Largo, pero vamos a seguir más hacia el norte, porque hoy en Artigas estuvo el ministro de Salud Pública, también con representantes y las máximas autoridades de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado. Allí Daniel Salinas se mostró preocupado sobre todo por el alto tránsito que se registra en el puente binacional. El ministro Salinas, junto a la comitiva de ACE, recorrió la frontera de Artigas y Cuaraí en las últimas horas. Aquí mostró su preocupación debido al flujo vehicular. Dijo que en las últimas horas más de 20.000 automóviles cruzaron el puente de la Concordia. Se está haciendo un gran trabajo en esta zona, una zona que tenemos referenciada como un potencial punto de control, porque se da un gran pasaje de brasileños, donde sabemos que en Río Grande del Sur hay bastantes casos, mientras que en Artigas está totalmente bajo control la situación, y no queremos que esta situación se salga de control. Se están haciendo muy bien las cosas, se están trabajando las fuerzas vivas, tanto el hospital como la Dirección Departamental de Salud, como el batallón, como la Intendencia, han puesto cada uno lo mejor de sí, inclusive con un móvil de la Intendencia para hacer de consultorio móvil. Se está haciendo un pediluvio para la gente que viene y desciende del auto y se pueda desinfectar, un control de temperatura, y aquel paciente que tiene síntomas es atendido en el móvil acá. ¿Lo sorprendió el flujo vehicular? La verdad que sí, es sorprendente la cantidad del flujo vehicular. A veces como uruguayos estamos acostumbrados a que el uruguayo vaya al Brasil, y esta vez se ve que estaban comentando que habían pasado 20.000 personas en el fin de semana, lo cual es una barbaridad. Y bueno, de ahí la importancia de extremar las medidas de control que están en ejecución en este momento. ¿Pensó o se le planteó en el cierre del puente de esta frontera, en un cierre total? Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que estas son ciudades, más que ciudades fronterizas, son ciudades hermanas. Es muy difícil cortar la realidad y apartarla. Lo que hay que hacer es mantener las medidas de precaución, ser proactivos y generar todas las medidas que tiendan a evitar la generación de casos en Artigas. En este caso, que serían casos importados mayormente. Señores, y a todo esto, el canciller de la República se refirió en las últimas horas también a lo que son las medidas de prevención por el COVID-19 en la frontera. Ernesto Talvi aseguró que no se quiere afectar, o mejor dicho, se quiere afectar lo mínimo posible lo que son las ciudades binacionales. El canciller Ernesto Talvi dijo que a raíz de la epidemia de coronavirus en la ciudad fronteriza con Artigas, Cuaraí, se resolvió reforzar el control de fronteras, afectando lo menos posible a los habitantes de las ciudades binacionales. Estamos en la frontera seca con Brasil, ciudades binacionales, donde la gente trabaja en un lado, vive en el otro, genera sus ingresos en un lado, compra sus alimentos en el otro. En fin, queremos afectar lo mínimo posible la vida de las ciudades binacionales, pero se van a tomar algunas medidas. Vamos a hacer controles, ya los estamos haciendo en cabeza de los puentes, allí donde los haya, Bella Unión, Artigas, Río Branco, controles sanitarios, controles aduaneros, en fin, que aseguren que el tránsito efectivamente se hace en las condiciones adecuadas y que transitan e ingresan al país, al lado uruguayo, por el puente, aquellos que están autorizados a hacerlo y no aquellos que no están autorizados. Y vamos a fortalecer los controles en lo que podríamos llamar una segunda frontera dentro del territorio nacional, en las carreteras y caminos accesorios, para asegurarnos que quienes hasta allí llegan solamente son ciudadanos uruguayos o extranjeros residentes, porque nadie más puede entrar a menos que esté exceptuado en el decreto que efectivamente coordinamos con la Cancillería brasileña para gobernar a las fronteras de ambos países. Además, se fomentará el uso de tapabocas y se reforzará la comunicación para que los habitantes de las ciudades fronterizas eviten aglomeraciones. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señaló en esta jornada que hay preocupación por la situación de los trabajadores fronterizos, puntualmente por lo que va a venir en un par de semanas y que tiene que ver con la zafra de la caña de azúcar, donde llegarán trabajadores desde Brasil.
Dentro de pocos días en Bella Unión, para ser exacto el 20 de mayo, empieza la zafra de la caña de azúcar. En la zafra de la caña de azúcar, de los 1.500 cañeros, hay aproximadamente 300 que no necesariamente son brasileños, pero que viven del otro lado. Y el tipo de zafra, el tipo de trabajo y el descanso de estos trabajadores hace que ingresen y egresen del país varias veces en los 5 meses que dura la zafra. Por eso parte de la reunión de ayer, y hoy se está haciendo efectivo en el departamento de Artigas, es ver un protocolo que se adecue a esa situación, que no le cambie las costumbres de trabajo, una zafra que es muy corta, que los cañeros muchas veces viven todo el año con lo que hacen esos 5 meses, pero tratar de hacer testeos al principio masivos de aquellos que entran del Brasil y eventualmente, y esto todavía no está definido, hacer testeos aleatorios en todo lo que dure la zafra. El presidente de la calle Pou manejaba esa cifra de 300 trabajadores que llegarían desde Brasil. Sin embargo, la gremial obrera del sector aseguró que serían unos 80. Los productores de Bella Unión estiman que la cantidad de trabajadores que van a llegar desde Brasil son bastante menos que los que en un principio estimaba el gobierno. Nosotros hicimos un trabajo en base a una base de datos que manejamos en la gremial y también con una base de datos que maneja la empresa Alur, donde intercambiamos esa base de datos mirando el año 2017, el 2018 y el 2019, y nos da una cantidad bastante menos que esos 200 y algo, 300 trabajadores con documento fronterizo. A nosotros nos da que serían más o menos entre 70 y 80 trabajadores que estarían viniendo a cortar caña de azúcar de afuera. En la reunión con el ministro Salinas, los productores de caña de azúcar le transmitieron algunos pedidos al Poder Ejecutivo. De blindar la zona de influencia de la caña de azúcar, de que un control que está haciendo la policía militar ahí en la zona de Tres Bocas, que la hagan extensiva a la zona de Tomás Gomenzoro y que la hagan extensiva hasta ahí, hasta el arroyo Yacuí, sumado a todos estos protocolos que, bueno, los dejamos fijados, de que cada trabajador que venga con esos documentos fronterizos se hagan el hisopado y luego hagan una cuarentena de por lo menos una semana. El Ministerio de Salud Pública se comprometió a entregar unos 20 termómetros para poder realizar los controles previo al ingreso a los predios, al tiempo que hay un compromiso de tomar las medidas de prevención necesarias con los trabajadores que vengan desde Brasil a desempeñarse en la zafra. La gremial de productores vamos a llamar a los productores, a nuestros socios, porque tenemos identificado quiénes son los productores que toman a esos trabajadores brasileños con documentos fronterizos, y yo creo que los productores acá en Bella Unión están concientizados, como te decía al principio, que lo primero es la salud, por lo tanto que aquí creo que ese tema va a ser bien claro, que los trabajadores van a tener que adecuarse a estar por lo menos 2 o 3 meses si es que quieren trabajar en la zafra. Señores, a todo esto, mientras que algunos comercios céntricos en Rivera comenzaron a reabrir sus puertas, algunos de ellos debieron cerrar definitivamente a causa de la pandemia. El centro de Rivera, donde funcionan comercios comunes y free shops, ya presenta locales abiertos y colas en algunos de ellos por los requisitos para el aislamiento social. Otros no llegaron a reabrir, cerraron y los locales quedaron vacíos. Hay una gran incertidumbre, qué es lo que vaya a pasar con las medidas en Brasil, y yo lo veo a diario, es decir, no viene gente, no hay, los hoteles en Brasil están teniendo serias dificultades para mantenerse. El aumento de la circulación de personas llevará a que la fumigación que se venía cumpliendo en espacios públicos se amplíe a 10 manzanas del microcentro de la ciudad. Eso va a conllevar una racionalización del trabajo, una frecuencia más permanente y una logística mayor para poder cumplir con esa necesidad que creemos nosotros en el ámbito del Comité Departamental de Emergencia, que es muy importante porque es el lugar en la ciudad de Rivera donde más transita gente. En Rivera se han hecho hasta ahora 148 test de COVID-19. Uno dio positivo, ya cursó la enfermedad y se fue del departamento. 135 dieron negativo y hay 12 resultados pendientes. Todo eso ocurre mientras en Libramento, separada de la ciudad uruguaya por apenas una calle, hay 22 casos confirmados. La ciencia cierta es un fenómeno en la cual en este momento no tenemos claro cuál es el mecanismo por el cual
afortunadamente, y que tenemos que felicitarnos y disfrutar de la realidad de que hoy por hoy Rivera tiene 0 casos. En la evolución de esta pandemia probablemente surjan las respuestas a esas interrogantes. En Rivera se entregan 2.000 almuerzos por día a personas que están sin ingresos, tanto en la ciudad como en Bichadero y Tranqueras. En Minas de Corrales se entregaron canastas. Señores, la Dirección Nacional de Aduanas emitió un comunicado anunciando que es inflexible con el 0 kilo respecto a lo que pasa en los puntos de frontera. A principios de abril y a raíz de la situación de emergencia sanitaria y la suspensión de la actividad turística al exterior, la Dirección Nacional de Aduanas resolvió aplicar el régimen de 0 kilo en zonas fronterizas. Mediante un comunicado, este martes Aduanas reiteró que será inflexible en la aplicación del 0 kilo. Esta medida implica dejar sin efecto los regímenes especiales de beneficios a los turistas, como los de ingreso de equipaje, efectos y vehículos. A su vez, recuerdan que esta medida no abarca a la población residente en las zonas fronterizas, para quienes el régimen de tráfico continúa incambiado. Para ellos, la mercadería no será incautada siempre y cuando sea un surtido variado que no supere los 5 kilogramos por persona y por semana. Por otra parte, las autoridades exhortan a la población no residente en las zonas fronterizas a que no se traslade a estos puntos a realizar compras, ya que el no respeto de la medida implicará el decomiso de toda la mercadería adquirida. En Colonia del Sacramento comenzó la desinfección de los espacios públicos. Bueno, en el departamento de Colonia venimos implementando desde hace ya varios días trabajos de desinfección. Producto que nos fue suministrado por el Sistema Nacional de Emergencia. Y bueno, en primera instancia empezamos a trabajar fundamentalmente con la inspección primaria en el reinicio de las clases de 52 escuelas rurales. En principio la primera semana fueron 12 y posteriormente fueron 40 escuelas. Además, en varios comités locales de emergencia, en varios municipios, se empezó a implementar con el mismo producto que le suministramos a través del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, la desinfección de varios espacios públicos. Fundamentalmente en donde han existido aglomeraciones de personas y previendo para futuros lugares en donde la gente lo utilice como lugar de esparcimiento o lugar de inevitable concurrencia. Es así que aquí en la ciudad de Colonia del Sacramento, en el día de hoy empezamos a trabajar en varios puntos de la ciudad. De todas formas, es una de las acciones más que se está implementando. Seguir con la exhortación a los coloyenses, como ustedes podrán observar, tanto la periodista como el entrevistado estamos utilizando los tapabocas, exhortar a que se masifique el uso de estos. Nos vamos ahora a otras informaciones. El gobierno trabaja para lograr la viabilidad de la navegación en la totalidad del río Uruguay. Las obras estas para que el río sea navegable las tiene que financiar Uruguay y Argentina. Exacto, es una obra binacional, cruza la represa Salto Grande, que ya es binacional, y bueno, y por supuesto que tiene que ser financiada por Uruguay y Argentina. Y bueno, hay varios proyectos. Tenés proyectos, incluso tenés el proyecto de lo que es las esclusas de San Antonio, es uno de los que es un bypass, va por afuera de la represa y canaliza uno de los arroyos, que es el San Antonio, que cruzaría la represa, y ese andaría entre 450 y 500 millones de dólares, según quien esté analizando y según los diferentes estudios que hay. Alguno habla de un poco más. Después tenés la esclusa de Salto Grande, que ahí tenés 3 modelos en cuanto a la obra, y también 3 modelos económicos. Con el modelo medio, que andan 200 millones de dólares aproximadamente, ya haría navegable y se cruzaría la represa. Avanzamos con otras informaciones en esta edición central. En el capítulo policial les contamos que 4 reclusos se fugaron de la cárcel departamental de Salto. La policía recapturó a 3 y aún siguen buscando al que falta.
La unidad número 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación es un centro de mínima seguridad ubicado en la zona periférica de la ciudad de Salto. De esa cárcel escaparon del módulo 3 4 reclusos esta madrugada. Fuentes del INR contaron a Telemundo que los privados de libertad fugaron tras realizar un boquete en la celda. La guardia, al detectar que los hombres no estaban, montó un operativo en la zona que a las pocas horas permitió la recaptura de 3 de ellos. El cuarto no pudo ser ubicado y está siendo buscado intensamente a esta hora. Hoy en el departamento, la policía recorrió varios lugares donde se presumía podía estar el recluso. De hecho, en el barrio Caballero Viejo, el delincuente se tiroteó con los uniformados, igualmente logró escapar. Desde el Ministerio del Interior se informó que el privado de libertad prófugo es Carlos Echeverría, de 19 años. Señores, el Ministerio del Interior y su titular puntualmente señaló Jorge Larrañaga en las últimas horas que se viene investigando las responsabilidades en lo que fue la fuga de Rocco Morabito, el famoso capo italiano. Porque ya llevan varios meses desde la fuga de ese personaje y porque somos conscientes de que hay una investigación judicial en curso que está sustanciándose, porque teníamos 2 investigaciones en curso también dentro del Ministerio del Interior, una en asuntos internos y otra en la Subdirección General de la Policía, y nosotros documentamos esas 2 investigaciones y trasladamos toda esa información al fiscal, a la Fiscalía y al fiscal actuante, sin perjuicio de nosotros seguir con las actuaciones. Estamos convencidos que hay responsabilidades penales y dolosas en esa fuga, pero le corresponde a la justicia y a la Fiscalía analizar y emitir las conclusiones correspondientes. Por eso hemos actuado de esa forma y con esa frontalidad y transparencia con que siempre vamos a llevar adelante nuestra gestión. Hasta el momento la administración anterior me contó ese caso, había informado de 6 policías sumariados. ¿Cuál es la situación actual? Yo no voy a hacer más comentarios sobre ese tema porque no quiero generar ningún impacto de ninguna naturaleza en la investigación de Fiscalía que se está llevando adelante. El ministro Jorge Larrañaga se refirió también en conferencia de prensa a la caída de las rapiñas en los meses de marzo y abril respecto a los 2 primeros meses de este año. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que son ciertas las cifras que revelan que en la comparación marzo-abril 2020 con igual periodo de 2019 se registró una caída en los homicidios del 15,63%, de 32% en las rapiñas y de 19,7% en los hurtos, datos que fueron publicados por el diario El País. Larrañaga dijo que la intención de la cartera era presentar oficialmente las cifras recién en julio, pero señaló que la información con la que cuentan actualmente muestra que los operativos que se vienen llevando adelante están teniendo resultados. Los 2 primeros meses de la administración anterior son los 2 primeros meses nuestros. Y es una legítima comparación, nadie puede discutirla. Entonces, en materia de homicidios tenemos la misma cantidad. Sucedieron los mismos homicidios en los 2 primeros meses de la finalizada administración del Frente Amplio, enero y febrero, con los 2 primeros meses nuestros de marzo y abril. Misma cantidad de homicidios. Si comparamos rapiñas enero-febrero contra marzo y abril, tenemos menos 24%. Es decir, en marzo y abril hubo un 24% menos de rapiñas que en enero y febrero. Y si vamos a los hurtos, hubo 20% menos en marzo y abril con respecto a enero y febrero.
Señores, es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Más adelante, el Frente Amplio presentó en esta jornada iniciativas para enfrentar lo que es la emergencia sanitaria. También en otras informaciones estaremos yendo a lo que pasó hoy en la ciudad de Chuy, donde hubo novedades a propósito de lo que fue el homicidio de un taxista. Venimos en minutos. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino & Resort lanzan Experto en Turismo y Entretenimiento. 3 meses intensivos con doble titulación, cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la UDE, a cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este respaldan Experto en Turismo y Entretenimiento. Informes e inscripciones info@ude.edu.uy. Esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Un vehículo que tiene terrible dirección, para donde lo vuelques él responde. Porque te rinde en el combustible también. ¿Quieres que te diga la verdad? Te voy a decir, fui a mirar el otro, el que está allí al lado también, pero no me convenció. Fui a mirar este, sí, me convenció totalmente. Todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones, este es el que da la propaganda. No, eso no es propaganda, eso es verdad. Es un vehículo que liviano, chico, rápido, que andas con él para todos lados, lo metes en cualquier lado. Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto. Me siento más confiado. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Dentro del conjunto de medidas adoptadas frente al COVID-19, el gobierno creó el seguro de paro parcial, pensado para reducir el impacto tanto en las empresas como en los trabajadores. Pueden acceder a este subsidio trabajadores de cualquier sector de actividad. Esta es una medida adoptada por el gobierno para mantener encendidos los motores de la economía y evitar el cierre de empresas y la caída de los ingresos. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Uruguay Presidencia. A la gripe, ponele el brazo. Los niños de entre 6 meses y 5 años pueden vacunarse contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 1 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La red. Tenés que ver. Seguimos compartiendo con ustedes más información. Walter Gargano, partícipe de una polémica en los últimos días con dirigentes de Peñarol, se refirió en las últimas horas a este asunto y dijo que es un tema terminado. No, es un tema ya hablado, ya terminado, ya encaminado, así que uno está tranquilo. Ya creo que se habló lo que se tenía que decir. Estoy tranquilo con mi conciencia, ellos también, saben lo que están haciendo lo mejor para Peñarol y bueno, dentro de poco volveremos a juntarnos y podremos colaborar y juntar juntos. No, es para, bueno, un granito de arena para ayudar a la gente que más necesita en este momento, siempre lo digo. Uno sabe de dónde salió y creo que
ayudar y colaborar en este momento no viene mal a los que más necesitan y a uno lo pone muy feliz. Poder darle un plato de comida al menos un día a una familia que pueda estar disfrutando y sobrellevando este momento tan difícil. En mi caso, bueno, viniendo del interior, una familia humilde, también he sabido llevar este momento, sobrepasar, y uno sabe dónde salió, por eso lo decía. Es la realidad que hoy está, gracias a Dios puedo ayudar y bueno, a los que más necesitan, en este momento tratando también de poner un poco de voluntad para lo que conlleva, que es el cuidarse, el trato de evitar contactos, de salir. Bueno, y hablando del retorno de la actividad en el deporte, puntualmente en el fútbol, uno mira el hemisferio norte, lo que está pasando, por ejemplo, en el continente europeo, más precisamente hablando claro, allí en Alemania, la canciller Angela Merkel anunció el retorno de la Bundesliga. Hemos abordado una variedad de otras áreas, incluido el comercio, que de una u otra forma está reabierto sin restricciones, por supuesto con las reglas de higiene. A esto se suma el tema de los deportes de tiempo libre y de la Bundesliga de fútbol, que a partir de la segunda quincena de mayo podrá volver a jugar. Nos vamos al panorama internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, los primeros casos de COVID-19 se registraron tempranamente en el mes de diciembre. El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió de que el riesgo de volver al confinamiento existe, sobre todo si los países no consiguen gestionar con sumo cuidado la transición y no lo hacen utilizando un enfoque por fases. La OMS insiste en que durante la fase de desconfinamiento debe garantizarse que los contagios están controlados, que el sistema de salud puede enfrentar la transición, que está minimizado el riesgo de rebrotes y que se han tomado medidas preventivas en escuelas y lugares de trabajo. Por otra parte, expertos de la organización consideraron posible que el coronavirus circulara ya por Francia en diciembre, aunque subrayaron que hay que seguir estudiando esos casos prematuros para llegar a conclusiones. Las dudas sobre el verdadero avance de la enfermedad a fines de 2019 han aumentado en los últimos días a raíz del posible positivo de un paciente al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre en un hospital de las afueras de París, 4 días antes de que China comunicara formalmente a la OMS la existencia del nuevo coronavirus. Otros estudios en Estados Unidos apuntan también a pacientes con posible COVID-19 en ese país a fines del año pasado, pese a que el primer caso fuera de China, hasta ahora confirmado, era del 13 de enero en Tailandia. La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, afirmó que por ahora es mejor no hacer excesivas especulaciones, aunque subrayó que se cree que el primer caso en Wuhan pudo ser el 1 de diciembre, así que está dentro de lo posible que alguien desde allí viajara a otro lugar y transmitiera el coronavirus. La epidemióloga estadounidense explicó que algunos países guardan muestras recogidas en temporada de gripe que ahora están siendo investigadas en busca de viejos casos de COVID-19 para conocer las primeras evoluciones de la enfermedad, de la que todavía hay muchas incógnitas sobre su origen. Bueno, y el coronavirus sigue golpeando duramente a Brasil. Ya se están registrando más de 8.000 fallecimientos, lamentablemente, en el país vecino. La ciudad de San Luis inició el confinamiento total en las últimas horas. A contramano del inicio de la flexibilización del encierro en otros países del mundo y al cumplirse 2 meses desde el primer caso reportado en Chile, 12 comunas de Santiago entrarán en cuarentena obligatoria a partir de la noche de este viernes. Así, cerca de un 80% de la población de la capital chilena, de 7 millones de habitantes, quedará en confinamiento total. A estas 12 comunas se suman otras 14 que ya estaban en cuarentena, algunas desde principios de la semana, cuando el número de contagios comenzó a crecer por sobre los 1.000 casos por día. Las infracciones que han tenido lugar han llevado a las autoridades a plantear un endurecimiento de las penas por no respetar el confinamiento. En Brasil, la región metropolitana de São Luís, capital del estado de Maranhão, en el nordeste, inició el confinamiento total adoptado para contener el avance del coronavirus, después del creciente aumento del número de casos allí también, en una región que supera los 4.530 contagios y 271 muertes. Las medidas hacen más severos los controles que ya existían en supermercados, bancos, farmacias y otros servicios y prohíben la entrada y salida
salida durante 10 días de vehículos, salvo ambulancias y camiones de abastecimiento. El uso de mascarillas también se tornó obligatorio en esta ciudad, que es la primera en imponer ese tipo de medidas severas en Brasil. En Manaus, el alcalde Arthur Virgilio pidió ayuda internacional para enfrentar la crisis que afecta a la capital del estado de Amazonas, con un sistema de salud al borde del colapso. El alcalde envió mensajes de video y cartas a 21 líderes mundiales. En Colombia, el gobierno de Iván Duque decidió ampliar las medidas de aislamiento hasta el 25 de mayo, aunque permitió la reapertura de algunos sectores económicos como la construcción y las manufacturas. En Ecuador también se extendió por 30 días más el estado de excepción en un país con 32.000 contagios y casi 1.600 muertos por COVID-19. Señores, 2 hombres fueron imputados por el homicidio de un taxista en la ciudad de Chuy. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de formalización por un delito de homicidio muy especialmente agravado, por el conocido homicidio del taxista, que fue el día 3 de abril del 2020. Se formalizaron a 2 personas y con prisión preventiva por un plazo de 180 días. Plazo en el cual la Fiscalía seguirá recolectando prueba que aún no ha podido diligenciar a los efectos de presentar la acusación, la demanda acusatoria correspondiente. Brasileño y un uruguayo. ¿El uruguayo tiene antecedentes penales? Efectivamente es un brasilero y un uruguayo. El uruguayo tiene antecedentes penales, el brasilero no cuenta con antecedentes en nuestro país. Y bueno, fue a raíz de un arduo trabajo de la zona operacional número 3 de investigaciones de aquí de la ciudad de Chuy, que por más de un mes estuvimos trabajando en conjunto para recolectar toda la prueba necesaria y bueno, y finalmente tener el resultado que hoy tuvimos en la tarde de hoy. ¿Ya se pudo establecer el móvil del crimen? El móvil del crimen es lo que vamos, en este plazo de 180 días vamos a tratar de determinar, si bien en principio se maneja una rapiña. ¿Uno de los dos asume quién fue el autor del asesinato? ¿Se culpan entre ellos? Ambos tienen versiones encontradas y bueno, no podemos establecer en principio por ahora quién es el autor material y quién responde como coautor. Nos vamos ahora a otras informaciones. Les adelantábamos el tema hace instantes nada más, antes de la pausa. El Frente Amplio presentó en esta jornada en el Parlamento Nacional iniciativas para enfrentar la emergencia sanitaria. Bueno, en primer lugar nosotros lo hemos dicho de que el gobierno ha tomado medidas que creemos que son oportunas, pero que en algunos aspectos se han quedado cortas. Y entonces, en función de la responsabilidad que tenemos los legisladores, en este caso nosotros desde la oposición, de ser una oposición constructiva y propositiva, es que entendíamos que estas medidas era necesario debatirlas en el Parlamento y tratar de construir los mayores acuerdos de todas las bancadas políticas a efecto de buscar una solución rápida a estos problemas, ¿no? Como tú bien decías, nos parece la situación, por ejemplo, de que tengamos que vacunar contra la gripe y particularmente a los más veteranos, se le vaya hasta su casa y se le cobren sumas importantes de dinero por ir a vacunarlo cuando estamos en medio de una pandemia. Nos parece que esas cosas tienen que ser gratuitas y ser cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creemos conveniente que en un momento en que las empresas, las familias, los trabajadores han disminuido sus ingresos, buscar mecanismos para compensar esas pérdidas, sea por una renta para aquellas familias que hoy no tienen ingresos, sea por otros mecanismos de subsidio para las pequeñas y medianas empresas para que puedan sostener su actividad económica y no se cierren esas empresas o se pierdan más puestos de trabajo. Es decir, ese es el objetivo, con un objetivo muy abierto que es buscar el acuerdo de todos los partidos, como se ha hecho hasta ahora con varios proyectos de ley que se han votado casi que en 48 horas en el Parlamento con el voto de todos. Estamos en el mismo camino. Para nosotros era importante no solo entregarle un documento al señor Presidente de la República, como se hizo en su momento, sino que ese documento ahora transformar muchas de esas medidas en proyectos de ley concretos que nos permitan justamente avanzar rápidamente en las verdaderas urgencias que tiene la gente y que hoy la están sufriendo nuestras familias. Vamos a continuar con temas que han surgido allí en el Parlamento Nacional, porque la Comisión Especial del Senado analizó el capítulo Educación correspondiente a la Ley de Urgente Consideración. El capítulo Educación es uno de los que genera más diferencias entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Hay cambios en relación a la modalidad de gestión de la educación que el Frente Amplio ha impuesto. Yo creo que
Lo básico es que se eliminan un montón de espacios burocráticos llamados de participación, pero que lo que hace que es enlentecer la toma de decisiones. La bancada de oposición dice que algunos artículos atentan contra la autonomía de la educación, mientras que legisladores de la coalición de gobierno aseguran que la autonomía se respeta. Yo creo que hay una apuesta a que la educación cumpla mejor su cometido y tenga mejores resultados. El Frente Amplio planteó que todo el capítulo educación sea desglosado del proyecto. Se pretende darle al Ministerio de Educación unas potestades que en nuestra opinión hoy no tiene posibilidades materiales ni rigurosidad de trabajo para llevarla adelante. El Frente Amplio también entiende que hay artículos que afectan la carrera docente y advierten un avance de la educación privada sobre la pública. La educación pública uruguaya representa el 85% de la matrícula de los estudiantes y no se la puede poner al mismo nivel que las educaciones de carácter privado, que además tienen, entre otras cosas, características de corte religioso. ¿Qué valoración? Señores, el senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, apuntó contra el ministro de Defensa Nacional, Javier García, tras un ida y vuelta en una de las reuniones de análisis de la ley de urgente consideración. Bonomi dijo, García no entendió que no está en la oposición. El lunes, cuando el ministro de Defensa fue a comisión del Senado por la ley de urgencia, Bonomi le preguntó sobre los pasos y los tiempos previstos en la denominada ley de derribos. En la comisión y en declaraciones posteriores, Javier García dijo que Bonomi no puede dar cátedra sobre medidas de seguridad. El ministro García no comprendió que no está en la oposición, está en el gobierno y que tiene que gobernar. Entonces algunos mecanismos que utilizaba cuando estaba en la oposición, que era desacreditar o tratar de desacreditar al que hablaba, ya no corresponde. La comisión había definido no debatir con los invitados, sino hacer las preguntas para la discusión posterior de la ley. Bonomi preguntó sobre los pasos previstos para derribar un avión, cuál es el protocolo y qué tiempo estiman que llevaría. ¿Por qué el avión que entró al territorio cerca de la frontera está a 10 minutos en la frontera? Entonces se va. ¿Y cómo llega el momento de derribarlo cuando el avión se va? Y yo quiero saber si es correcto el razonamiento que hacía o no. No puedo admitir que en lugar de responderse la pregunta, se desacredite a quien hace la pregunta y al criterio. Con eso de dar cátedra, no damos cátedra, estamos mencionando lo que la misma ponencia se dijo. Bonomi dijo que varios países tienen ley de derribo, pero son diferentes y se aplican de muchas maneras y con resultado variado. Perú la practicó, bajó 4 aviones. 2 de los aviones eran del equivalente a lo que acá sería un estanciero que iba con la familia y lo mataron a toda la familia. Y era un error, no se trataba de un avión otro que bajaron, una situación igual con menos gente. Y los otros 2 sí tenían algo que ver con el objetivo que cumplían. Seguimos adelante con otras informaciones. Les contamos ahora que diputados proponen penar el incumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19. El proyecto de ley establece una pena de 3 a 24 meses de prisión para quien viole disposiciones para impedir la introducción y propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa. En la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años, un artículo que es específico para las normas sanitarias no ha dado respuesta. Básicamente, ¿por qué? Porque hay que acreditar el daño. Entonces eso no ha dado respuesta y entonces me parece que la modificación es importante para poder tratar de combatir sobre todo aquella desobediencia a las normas que hacen a la protección a las medidas sanitarias. El proyecto establece como agravante que del hecho resulte un perjuicio a la economía nacional. Y eso es lo que se busca, en definitiva, una modificación, pasar lo que es un delito de daño, que es improbable, a un delito de peligro, que es lo que estamos pidiendo, un peligro concreto, que significa una actividad peligrosa que ponga en riesgo la salud justamente de las personas. Vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas. Dólar 42.15 a la compra, 44.55 a la venta. Euro 44.44, 49.51. Real 7.72, 9.72. Peso argentino 0.22, 0.76. Unidad indexada 4.548. Unidad reajustable 1.260,99. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más.
A la gripe, ponele el brazo. Los niños de entre 6 meses y 5 años pueden vacunarse contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 1 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. Esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Un vehículo que tiene terrible dirección, para donde lo vuelques él responde. Porque te rinde en el combustible también. ¿Quieres que te diga la verdad? Te voy a decir, fui a mirar el otro, el que está allí al lado también, pero no me convenció. Fui a mirar sí, me convenció totalmente. Todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones, el que da la propaganda. No, eso no es propaganda, eso es verdad. Es un vehículo que liviano, chico, rápido, que andas con él para todos lados, lo metes en cualquier lado. Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto. Me siento más confiado. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Hoy somos un equipo con más de 3 millones de jugadores. Probemos bajar la pelota al piso antes de reenviar cualquier audio que nos llega. No es momento para hacer cosas a las corridas. Ni momento para compartir noticias o titulares que no tuvimos tiempo de chequear. Porque si algo aprendimos con los años es que este tipo de partidos importantes se juega con el corazón caliente y la cabeza fría. Por eso, juguemos todos en un solo equipo. Para limitar al rival, es importante que seamos responsables en las redes sociales. Este partido lo ganamos juntos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. Una vez más, a no salir de las Deberán casas. quedarse en casa. Que quedarse en sus casas. Quédate en casa. Quédate en casa. Just stay at home. Stay at home. Yo resto a casa. Deberán permanecer en sus casas. Stay at home. Quedarme en casa. No salir de sus casas. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa. Muchas gracias. En la forma tradicional Siguen suspendidas 320 las personas afectadas. Hay 9 personas infectadas, 11 pacientes en CTI y casos positivos con coronavirus y información. Queda muchísimo por andar. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad.
Señores, les comentábamos más temprano que inesperadamente el presidente viajó a Cerro Largo y decidió visitar una escuela rural. Pero el primer sorprendido, más allá de los niños y las maestras, fue el dueño del campo, donde bajó el helicóptero que llevaba al presidente. Qué honor tener el presidente en una zona blanca como esta nuestra. Y el presidente de todo, no es No, yo sé que sí, eso es lógico. ¿Qué escucha la pica? Sí, estaba escuchando la voz de Melo. ¿La voz de Melo? Sí. ¿Quién está ahora? ¿Quién sale ahora? Sí, ahora está el Serrano ella. ¿Ahora el Serrano? A las 11, ¿verdad? Sí. Y hoy sintió el ruido y alguien le avisó que venía. No, yo andaba mirando las ovejas y senté allí atrás y senté, pasaron por arriba mío, digo, bueno. ¿Nunca nadie le avisó que llegaba el presidente? No, nadie, no sabía nada. ¿Se sorprendió cuando llegó el helicóptero? Sí, pero como sabía que él venía para esta zona... Bueno, sorpresa, ¿habló con el presidente? Sí, hablé. ¿Qué le dijo? No, yo ya lo conocía, yo ya lo conocía. Y con el padre de él anduve en Canelones. Yo tenía un hermano que era de la línea de ellos y él iba seguido a la casa de... Bueno, ¿y le pidió algo al presidente ahora? ¿Aprovechó a pedirle algo al presidente? No le pedí nada, no. ¿Lo saludó nomás? Lo saludé nomás. Señores, la campaña solidaria Nos Cuidamos Entre Todos recaudó más de $5 millones. En las últimas horas se entregaron 50.000 tapabocas al Ministerio del Interior. Ese dinero que se recaudó se utilizó para comprar 20 ambulancias equipadas con equipamiento específico para combatir el COVID, 126 respiradores, 126 monitores, 50.000 kits de diagnóstico, de testeo para COVID. También se donaron $30.000 a la Cruz Roja. Se confeccionaron 26.000 prendas con talleres locales. Otro de los aspectos más importantes es que también nosotros tratamos de dar trabajo, incentivar lo que es la mano de obra que está ociosa en este momento. Y 2 millones de mascarillas, de las cuales ya se donaron al SINAE, gran parte, a ACE. Y hoy estamos entregando al Ministerio del Interior 50.000 de un total de 110.000 mascarillas. De 20 ambulancias que les decía, 15 son para el SINAE y 3 ambulancias totalmente equipadas son para el Ministerio del Interior. Vamos a repasar ahora 3 informaciones destacadas de esta noche. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se trasladó hoy a Cerro Largo con la finalidad de apuntalar las tareas de prevención de transmisión del coronavirus en la frontera con Brasil. Pero no fue la única actividad. El mandatario sorprendió al presentarse en la escuela rural La Mina, donde dialogó con alumnos y maestros. Se fugaron 4 reclusos de la cárcel de Salto. Para evadirse, los individuos rompieron una luz ubicada al frente del lugar e hicieron un hueco en la tierra por donde lograron escapar. La Guardia Republicana, Jefatura de Policía de Salto y personal del INR realizaron un intenso operativo con cierre departamental para dar con los prófugos. Aduanas reiteró que será inflexible con el 0 kilo. Las autoridades exhortan a la población no residente en las zonas fronterizas a no trasladarse a estos puntos a realizar compras. Mediante un comunicado, reiteró que esta medida no abarca a la población residente en las zonas fronterizas, para quienes el régimen de tráfico continúa incambiado. Vamos a ver ahora cuáles fueron los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 768. Del segundo al décimo 091, 161, 387, 053, 418, 688, 558, 380 y 198. Del undécimo al vigésimo 174, 130, 967, 037, 075, 376, 306, 281, 135 y 364.
Y vamos ahora al pronóstico del tiempo para las próximas horas.